Buenas tardes, bienvenidos. En unos minutos comenzamos. Les agradezco a los que van ingresando si me pueden confirmar que me escuchan y me ven de manera correcta. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Contador Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. En unos minutos Contador, ya buenas comenzamos. tardes. Pasó, señor René, mucho gusto mío de verlo. Atiendes, contador, al contrario, aunque sea por Zoom. Claro, Me siempre da es gusto bueno. saludarte, contador. El gusto es mío. Por allá. Se escucha un poquito bajo. ¿Cómo están por allá? Digo, ¿cómo les ha ido? Ah, muy bien, pues muy bien, contador, trabajando y cuidándonos. Qué bueno, me da mucho gusto. Excelente. Aquí tengo... Rosario, muchas gracias. Y le manda saludos Rosario, contador. Muchas gracias. Hola, Rosario. Mucho gusto de saludarte por este medio. Ya estamos a 3 minutitos de comenzar. Correcto. Yo sigo conectado, nada más que los dejo un momentito. Claro que sí. Perfecto, estoy haciendo los últimos ajustes, pero sí me sigue escuchando, ¿verdad, contador? ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bienvenidos a los que van entrando. Ya tenemos a Rodrigo, a Rosario, a Bianca. Bienvenido a Ferner, Grupo Suds. Hola, bienvenida.
Perfecto, pues voy nuevamente dando la bienvenida a todos los que van ingresando, que pues también por respeto a su puntualidad vamos a ir comenzando. Cualquier duda, cualquier pregunta, por supuesto que preferentemente la vamos a atender al final. Sin embargo, también la pueden ir escribiendo en el chat y ya al final también va a haber espacio de preguntas y respuestas. Déjenme ver si no tengo ahorita nadie en la sala de espera. No, todo bien. Y pues nada, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy a este webinar, El jugador clave de tu negocio, esperando que toda la información que compartiremos en estos minutos, es 1 hora de sesión, ya incluyendo la parte de preguntas y respuestas, pues sea de utilidad, beneficio y sobre todo me encanta poder hacer justamente esta alianza con Bagma, directamente con el contador Miguel Ángel, porque tiene un componente fiscal importante este tipo de información que pues por supuesto los especialistas nos podrán también pues guiar y orientar y sobre todo asesorar de ese lado. Entonces pues siempre la clave para fortalecer sus empresas, para dar continuidad a sus negocios, es siempre aliarse con pues, aquellos expertos que les pueden dar y orientar ante todos estos temas. Entonces, el principal objetivo aquí en esta plática, y justamente es lo que les habíamos estado compartiendo, ya sea en redes sociales y también por medio de correo electrónico, es cómo ustedes pueden ir reconociendo al jugador clave de su negocio. Y sobre todo porque, bueno, ya creo yo que sobre todo el año pasado revisábamos la importancia que es tener una planeación ante pues contingencias, ante situaciones que pudieran ir cambiando, pues esa planeación, cómo la podemos ir integrando, y esto es parte de esto, es un punto en el cual ustedes pueden ir considerando. Y sobre todo, ¿cómo impactaría el hecho de no tenerlo ahí en cuenta? ¿Cómo impactaría a nuestro negocio? Entonces, agradezco mucho que las personas que vayan entrando vayan apagando su micrófono, pueden ir compartiendo su video si gustan, nos encantará estarlos viendo, nada más para que no se vicie el sonido, ir apagando micrófonos. Y pues agradezco también al contador Miguel Valencia, pues que también agradezco que nos pueda dar unas palabras de inicio. Está en mute, Conta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta convocatoria del primer webinar que vamos a llevar a cabo en Bagma. Muchas gracias a la licenciada Virginia Hernández por hacer sinergia con nosotros para poder proporcionar información importante a cada uno de ustedes y pues poderla transmitir, poderles compartir un poco de este conocimiento. Me gustaría presentar a la licenciada Virginia para que posteriormente ella nos dé la plática correspondiente y al final, como ya lo comentábamos, vendrá la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si me permiten, me voy a presentarla. Bueno, la agenda que tenemos el día de hoy pues es la parte de la introducción. Les voy a presentar a la licenciada. Vamos a hablar y resolver algunas cosas o algunas preguntas como son cómo identificar a la persona clave dentro de mi empresa, cuáles son los riesgos y las pérdidas financieras que pudiera tener por no tener asegurada al hombre clave o mujer clave de mi empresa, cómo puedo asegurar la continuidad de mi negocio si alguno o si esta persona en lo particular llega a faltar, ¿no? Que no sea una situación que afecte demasiado a nuestra empresa, cuáles son los beneficios fiscales y qué opciones tenemos para los socios. Al final del día, pues estaremos haciendo la sesión de preguntas y respuestas. Excelente. Pues bueno, les comento que Virginia Hernández es egresada del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en administración, así como la licenciatura en administración de empresas.
Tiene una especialidad en finanzas, así como un diplomado de Top Management y es coach empresarial con enfoque en pymes. También es asesor patrimonial y financiero certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, pues sin más preámbulo, sean todos bienvenidos y vamos a continuar con esta plática. Adelante, Vicky, por favor. Muchas gracias. Quiero también aprovechar, pues nuevamente agradecer a los que se están uniendo a este webinar y pues recordarles que BACMA les ayudan a los dueños de negocio a cumplir con sus obligaciones tributarias y fiscales. Entonces, qué importante es este tema. Le agradezco mucho la presentación al contador y pues vamos a continuar entonces ya iniciando con este tema tan importante. Y es lo primero que me gustaría que ustedes comenzaran a visualizar y a revisar y sobre todo a pensar es hacia dónde quieren llevar su empresa. Es ahí donde parte absolutamente todo lo que podemos ir integrando posteriormente. ¿Por qué? Porque muchas veces depende de la planeación que tengamos, de la visión que nosotros tengamos como negocio, son las decisiones que vamos a ir tomando. Yo trabajo mucho, justamente como comentaba el contador, con pymes y me da mucho gusto, sobre todo, trabajar con este tipo de empresas porque representan la fuerza principal de los negocios, no nada más en México, sino en el mundo. Las pymes movemos, porque pues también yo participo como dueña de una pyme, movemos la economía del mundo. Entonces, ¿cuál es esa variable que muchas veces nos hace falta como pymes? Esa visión de decir, bueno, cuántas, inclusive, oye, cuántos locales quiero tener, hacia dónde quiero crecer, cuántos años me gustaría tener el negocio. Y por eso les comparto esta pregunta a ustedes, dueños de negocio, dueños de pymes, dueños de empresas, colaboradores de empresas. ¿Cuál es la imagen que tienes de tu negocio de aquí a 5 años? Y sobre todo es un ejercicio que les invito a hacer a manera de introspección, obviamente en un espacio que ustedes se puedan dar, en donde puedan tener una imagen, una fotografía tal cual de hacia dónde quieren llevar su negocio. Es súper importante esa primera premisa que nos ayudará muchísimo a visualizar lo que puede continuar o qué podemos seguir haciendo. Y les pregunto entonces, si hoy tomaras un año sabático, ¿tu empresa seguiría funcionando igual? Vamos a visualizar también esa parte y quiero que me vayan comentando en el chat qué pasaría si al día de hoy dicen, ¿saben qué? Yo hasta luego, podrían tomarse, ni siquiera vamos a considerar un año, podrían tomarse 15 días de vacaciones totalmente desconectados de su negocio y su empresa funcionaría de la misma manera. Me encantaría poder leer sus comentarios en el chat. La experiencia y lo que me comparten en general, vamos a ver qué nos dice aquí en el chat. No, tal cual, alguien me dice que sí, pero no sé si es que sí me escuchaban o que no se pueden tomar ese año sabático. Perfecto, pues la verdad es que es muy común que me digan que no, que pues realmente no funcionaría igual. Entonces, si nosotros con esta premisa, imagínense que de un día a otro, pues no nada más tomamos un año sabático, sino que más bien nadie sabe cuándo, hasta qué periodo, qué tiempo, hasta cuándo vamos a estar vivos, ¿no? Entonces, qué importante tener esa planeación y poder comenzar a pensar cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué pasaría, ya sea que me quiero retirar, que me quiero tomar un año sabático o simplemente, pues no sé, ya fallecí? ¿Cuál sería el siguiente plan? ¿Cuál sería mi plan de sucesión? ¿A quién se le quedaría la empresa? También me gustaría saber si en este grupo de personas que
que tan amablemente nos están acompañando el día de hoy en esta sesión, si hay alguno de ustedes que haya heredado alguna empresa, también para ir pues conociéndolos un poquito más, conociendo quizá parte de su historia y que nos vayan compartiendo cuál ha sido su experiencia en caso de que hayan heredado esta empresa. Muy bien, pues los dejo con esta pregunta para que ustedes se la hagan, la reflexionen. Y entonces paso a la siguiente pregunta, que es una de las principales que compartíamos como agenda, y es cómo identificar a las personas clave de mi empresa. Si de entrada tu respuesta fue no puedo tomarme un año sabático, no puedo ni siquiera tomarme 15 días totalmente desconectado de mi negocio, bueno, tú eres sobre todo la persona clave de tu empresa. Eres el primero en la lista. Quizá no es el único, quizá sí, no sé, hay que identificar. Y también parte de todo esto de poder identificarlo más a detalle, pues obviamente hay asesorías, hay un seguimiento muy puntual, pero vamos a irlo descubriendo también y para que tú también lo vayas visualizando. Ya sea entonces que el negocio sea una sociedad, una corporación o de un solo propietario, habrá personas clave. Eso es importante de poder tener en cuenta. Muchas veces nos preocupamos por asegurar los inmuebles, asegurar los equipos que tenemos. Sin embargo, es tan importante también el capital humano de nuestras empresas y muchas veces pues hay quien dice, bueno, que es lo más importante que pudiera tener, ¿no? Sin personas no habría empresa. Entonces, el conocimiento, liderazgo, experiencia, juicio y las relaciones de esas personas clave son los que hacen que las cosas sucedan de manera productiva y también inciden de manera significativa. Entonces, ¿cuáles son algunas características de estas personas clave y por qué es tan importante tenerlas identificadas? Generalmente ocupan la dirección, ya sea que sea una dirección o bien hay empresas quizá grandes en donde tienen diferentes direcciones. Ahora, si nosotros nos vamos al tema pymes, pues resulta que muchas veces nos encontramos que el dueño de negocio no solamente es el dueño de la empresa, sino que también es el gerente de mercadotecnia, pero el gerente de operaciones, pero además el gerente administrativo, y pues tenemos diferentes roles como empresarios y como emprendedores, y sobre todo al inicio y al arranque y los primeros años, y sobre todo cuando no tenemos pues realizamos algún sistema, procedimientos para poder delegar un poquito poco a poco las cosas. Entonces, resultamos que somos la persona súper clave de la empresa, ¿no? Entonces, otra característica de esa persona clave es que su ausencia provocaría una vacante que no podría ser cubierta por el personal actual. Pensemos nada más de esas personas que nos agregan tanto valor, muchas veces son quizá en algunas empresas la persona creativa, ¿no? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la persona que se encarga de definir los mensajes de Palacio de Hierro es una señora que justamente pues es muy creativa, entonces será muy complicado poder reemplazar, no es como que tengan a alguien sustituto con sus mismas ideas y con su misma creatividad. No quiere decir que no exista en el mundo, pero va a ser complicado y además costoso encontrar poder suplir esa vacante en caso de que no esté. Su ausencia, otra característica, la tercera, es que su ausencia causaría a la empresa pérdida de clientes, proveedores o cuentas importantes. Nos hemos topado con casos en donde hay empresas que tienen algún colaborador, persona clave, que quizá, vamos a poner el ejemplo, por ser él consiguió las cuentas más importantes, tiene a los clientes más importantes de la compañía y hay un riesgo importante de que si esa persona falta,
los clientes se vayan con la competencia o los clientes se vayan simplemente con otra empresa, porque digamos que la relación estrecha era con esa persona. Proveedores, ¿no? Hay personas que incluso hacen negociaciones pues súper buenas con proveedores que nos hacen como empresa reducir costos y que de esta manera, si esa persona pues falta, ya no tendríamos ese poder de negociación y probablemente perderíamos esa negociación y perderíamos a su vez por un lapso de tiempo quizá ciertas ganancias. Entonces, la empresa se pone en riesgo. Entonces ya hablamos de clientes, ya hablamos de proveedores y ya hablamos de cuentas importantes. Una cuarta característica es que su ausencia interrumpiría seriamente las operaciones, la administración o situación financiera de la empresa, ¿no? Y por eso recalco mucho la parte de como dueños y como socios operadores de las compañías y de las empresas, porque muchas veces son quien tienen no nada más el conocimiento total del negocio, sino que hacen este tipo de relaciones con proveedores, relaciones con clientes y por supuesto que la falta de esa persona causaría una interrupción en las operaciones, ¿no? Muchas veces vemos como ya sea que porque se enfermó, porque pues desafortunadamente falleció, etcétera, pues vemos que muchas compañías y sobre todo pymes, pues terminan ahí y cierran por estos motivos. Entonces, qué importante es identificar a estas personas clave. Ahora, ¿qué riesgos, que ya platicamos alguno de ellos, o pérdidas financieras pueden producirse que si alguna de estas personas clave fallece o se invalida? Bueno, así como comentábamos hace un momento, los negocios generalmente se aseguran contra la pérdida de activos, ya sea trasladan ese riesgo, es decir, tengo un riesgo por tener un activo, tengo un riesgo a que se inunde, tengo un riesgo a que pues simplemente se descomponga, etcétera. Y la misma técnica que se hace para poder asegurar y para poder trasladar el riesgo a estos activos es la misma técnica que se utiliza para asegurar y trasladar el riesgo de la pérdida de esa persona clave. Entonces, comentábamos que los empleados son el activo más importante de cualquier empresa. Son la herramienta más valiosa con la que cuentan las compañías que quieren alcanzar sus objetivos de negocio. Entonces, ¿qué riesgos, qué pérdidas financieras principales les puede ocurrir a las pymes que no tengan en cuenta y que no puedan y que no obviamente tengan ese plan para poder resarcir ese daño o esa pérdida financiera? Bueno, es la pérdida de experiencia direccional o administrativa, es decir, hay un hueco que se nota en la empresa, que ya no existe esa dirección, ahora sí que quién organiza aquí la empresa, entonces pues se ve pues interrumpido la operación. Disminución de los créditos de la empresa. Incluso hay personas clave y muchas veces, como repito, resulta ser el dueño del negocio, quien logra negociaciones súper importantes con créditos, por ejemplo, de la empresa, que pues obviamente le dan el crédito a esa empresa, perdón, a esa persona. Pero si ya no está esa persona, pues simplemente desaparece ese crédito y esa concesión a la compañía. Gastos en búsqueda de entrenamiento de un sustituto. Como yo comentaba, no quiere decir que es imposible poder recuperar alguna persona que quizá, no sé, algún director, algún gerente, algún creativo. No es que sea imposible, pero es un gasto el que se va a llevar y pues muchas veces equiparar el decir, bueno, esta persona, por ejemplo, esta persona de ventas me generaba no sé, el 50% de las ventas de la empresa con mis principales cuentas, con mis principales clientes. En caso de que esta persona fallezca, pues yo voy a ver de alguna manera comprometidos mis ingresos, pues reduciéndolos en un 50% quizá por la falta de esa persona, ¿no? Baja de la producción, es muy similar a lo que habíamos comentado. Una posible disolución, muchas veces la falta de, la pérdida de esa persona resulta en una disolución de la empresa y pues simplemente ahí termina, pero
y no me dejara mentir el contador, no es nada más la empresa cierra, hay costos asociados con ese cierre de la empresa. Y pues por supuesto la baja en ventas, como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, aquí algunos ejemplos e incluso lo podríamos trasladar pues por tipo incluso de empresas, ¿no? Entonces, imagínense a aquel colaborador que viaja al extranjero para recibir una capacitación de una máquina en particular, de una máquina muy especializada, recibe una capacitación, hay un gasto asociado a que reciba esa persona capacitación en el extranjero, llega esa persona, pues se encarga no nada más de capacitar a los que están aquí en México, sino de dar seguimiento a esa operación de esa máquina. ¿Qué pasaría si en determinado momento esa persona fallece, ¿no? O bien ya no puede seguir trabajando, pues obviamente va a haber un costo asociado. Los gerentes que cuentan con conocimiento especializado sobre las funciones que realiza, procesos o información valiosa también. Todo esto pues es un ejemplo de personas clave. Los dueños o socios operadores, pues obviamente es parte de lo que hemos platicado. Hasta aquí me gustaría escuchar si tienen algún comentario, ¿ok? Alguien me decía que sí se puede ir 15 días, pero un año no. ¿Ok? Bueno, pues sí es importante ahí entonces revisar esa planeación de qué va a pasar con tu empresa. Y sobre todo, regresando a la idea inicial en donde yo les comentaba hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Quién de aquí, que obviamente que ustedes empresarios, dueños de negocio, ¿cómo visualizan su empresa en cuestión de cuántos años les gustaría que permaneciera su empresa? ¿No? También que me vayan compartiendo. Porque pues también la mayoría de las personas que tienen su negocio, pues lo que quieren es que su empresa permanezca. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Y quién se va a hacer cargo entonces del negocio en caso de que nosotros no estemos? La intención y el objetivo entonces de poder tener esta plática con ustedes es, ok, ya identifiqué o ya fui más o menos identificando esa persona clave, sé que existe, sé que hay un riesgo asociado a la empresa. ¿Cómo puedo entonces asegurar la continuidad de mi empresa? ¿Qué herramientas puedo utilizar para poder asegurar esa continuidad en caso de que esa persona no esté? Y pues esa es parte de las herramientas e instrumentos, sobre todo financieros, que quiero pues compartir el día de hoy con ustedes. Y aquí el punto clave, y si se fijan en cada uno de los ejemplos, una de las cuestiones clave es el flujo de la empresa. En cada uno de los riesgos, lo que se va a requerir es dinero para que siga operando la empresa, ¿no? Si hay una reducción en ventas, pues necesitamos flujo para que podamos de alguna manera ahí compensar esa baja en ventas. Si hay una disolución de la empresa, necesitamos dinero para poder hacer el cierre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos instrumentos financieros asociados con seguros? Justamente es resarcir esa pérdida brindando en ese momento el dinero. Por eso les hago esta pregunta, ¿qué me dirían si yo les dijera que, oye, dame 5 pesos y yo te regreso 1,000, ¿no? Tú dame 5 pesos y yo te aseguro que vas a tener como activo 1,000 pesos. Quizá no me creerían algunos de ustedes o dirían que pues algo ahí anda chueco. Sin embargo, sí existen este tipo de instrumentos financieros que nos ayudan a, pues con costos muy bajos, con costos anuales muy bajos, poder tener ese activo disponible, ese activo de dinero disponible para poder hacer frente a los imprevistos que una persona clave y que la pérdida de una persona clave nos puede ocasionar. ¿Cómo funcionan? Antes de irme a esta diapositiva, ¿cómo es que funcionan este tipo de instrumentos?
Para poder resarcir entonces el flujo, lo que nos dice este instrumento financiero es que tú puedes, con una aportación, dependiendo obviamente de la suma asegurada, y aquí, sin ponerme tan técnica, esa suma asegurada la vamos a determinar por medio de un análisis específico de tu empresa, de tu situación y de la persona. ¿Qué es lo que hacen estos instrumentos financieros como seguros? Más bien que son seguros de vida. Tú haces una aportación, esa aportación te permite que a la persona clave la puedas asegurar. Sin embargo, aquí el punto importante a considerar es que el beneficiario es la empresa. Es decir, si estamos hablando que lo que queremos es que se dé una continuidad en la empresa, a quien vamos a beneficiar en caso de pérdida de la persona clave es a la empresa. Con esta herramienta que ya existe y que pues muchas compañías lo manejan, así también pues la ley del impuesto sobre la renta nos dice y nos da un beneficio fiscal, es decir, como el objetivo es que la empresa continúe, nos dicen que pues podemos incluso en dado caso que queramos tener esta planeación financiera y esta protección a la persona clave para proteger a su vez a la empresa, nos habla que podemos hacer deducibles de impuestos este tipo de planes, ¿no? Tenemos beneficios fiscales a partir de esta planeación financiera. Y hay ciertas consideraciones. Aquí les muestro el fundamento legal en donde pues nos habla, obviamente es un extracto nada más, pero pues para que ustedes sepan que existen este tipo de instrumentos y que existe también la posibilidad que ustedes en conjunto con su contador puedan revisar la manera en cómo poder deducir de impuestos y tener este beneficio fiscal. Esto sí, pues más allá que la razón por la que ustedes iniciarían este plan, sería como la cereza del pastel, porque recordemos que pues ya identificamos los riesgos, ya identificamos que de alguna manera podemos proteger a la empresa con estos riesgos y bueno, pues como cereza del pastel está la parte de la deducción. Entonces, las consideraciones es que bueno, es un seguro de vida individual. El contratante y beneficiario deberá ser la empresa de forma irrevocable. Eso nos lo dice la ley y es importante considerar, es decir, no el asegurado es la persona clave, sin embargo, como beneficiario, pues no puede poner ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni pues a nadie que no sea la empresa y es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que no porque lo contratamos como beneficiario de la empresa el primer año, al cabo de 5 años le podemos hacer un cambio de beneficiario. Así se queda, pues ahora sí que ya pactado desde un inicio. Es importante llenar un cuestionario, presentar estados financieros y pues una de las cosas que también por cuestión legal solicitan es que la empresa tenga, obviamente esté constituida, tenga acta constitutiva, legalmente constituida y tenga al menos 2 años de operación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que comprobar y que también hay que revisar es que pues esa persona clave sí sea una persona clave, es decir, sí, pues sí valga lo que estemos diciendo que vale, ¿no? Porque de ahí se va a determinar lo que yo comentaba, que es la suma asegurada y que es la cantidad de dinero que a ti como dueño de negocio vas a tener para tu empresa, ¿no? Vas a tener ahí como respaldo, como activo, porque al final es un activo para tu empresa. Lo que también es importante señalar es que tienen que ser planes no mayores a 20 años. O sea, hay opción de 1, 5, 10 y 20 años. Más de eso no podría entrar con estas consideraciones que yo estoy comentando. Hay 2 opciones y yo siempre, pues, algunas comentarios que hago en este aspecto es que está la opción de los seguros de vida baratos
y los seguros de vida gratuitos. Yo les platicaba acerca de los seguros de vida baratos, en donde pues justamente es esta pregunta donde yo les hacía, que prácticamente es la relación de lo que estamos hablando. Imagínense que un seguro de vida para una persona clave a 10 años, vamos a una suma asegurada de 3 millones de pesos, estamos hablando de primas anuales de 14,000 pesos. Es decir, por una prima anual de 14,000 pesos, ustedes tienen un activo, una suma asegurada por 3 millones de pesos para esa persona clave. Entonces, es más o menos ahí la relación. Sin embargo, está también la posibilidad de que ustedes, porque la idea también es que ustedes generen y acumulen riqueza. Imagínense que ustedes puedan ir ahorrando a la vez que con el beneficio que pueden ir también protegiendo a la persona clave de su negocio. Vamos a pensar que ustedes inician un plan en donde ustedes comienzan a ahorrar y al cabo de 10 años, si esa persona clave no falleció ni se invalidó, simplemente tienen el retorno de su dinero junto con los rendimientos, ¿no? Entonces, eso yo le llamo como un seguro de vida gratis, en donde estuvo asegurado esa persona y al final del término o del plazo pactado, ustedes tienen el retorno de este dinero, ¿no? Y yo les hablaba, y una de las cosas también por ley que lo comentan muy puntualmente, es que la persona clave tiene que ser colaboradora, usted tiene que estar afiliado a la empresa, usted tiene que estar trabajando en la empresa. Si una empresa tiene socios, y tiene toda la lógica del mundo, una empresa que tenga socios, pero que no son operadores, que no estén trabajando, pues si fallecen, la empresa sigue, la empresa no está en riesgo. Simplemente, pues, habrá que buscar otro socio, pero realmente la operación sigue porque ellos no están trabajando, no son parte de la empresa. Y por eso les hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay con los socios? Porque también está otra posibilidad y otro rumbo en donde, y yo me encuentro también muy comúnmente con esto, en donde ciertas pymes quizá hay no sé, 2, 3 socios, sin embargo, nada más hay uno que está operando en el negocio, hay uno que está trabajando y los otros 2 no, simplemente aportaron capital, son parte de la sociedad, pero no tienen nada que ver en ese momento con el negocio. Hay también la posibilidad de poder asegurarse y asegurar la continuidad de su negocio. En este caso, no está como el tema tal cual deducible, como yo lo comentaba hace un momento. Sin embargo, pues hay estrategias fiscales que ya lo revisarán, claro, con su contador. Ya en caso de que tengan también dudas en ese aspecto, que con el contador Miguel nos podrá compartir. Yo no soy experta fiscal, sin embargo, sé que también hay opción para revisar ahí qué poder hacer de manera fiscal. Sin embargo, para estos casos donde si somos 3 socios, uno solamente está operando, pueden ustedes también asegurarlos y asegurarse los 3, teniendo inclusive ya sea ayudado con un fideicomiso, ayudado con un notario, inclusive entre ustedes tener ahí una carta donde formalmente se indique qué es lo que va a pasar. Es decir, vamos a pensar que son 3 hermanos en el negocio donde solamente uno está operando, uno está colaborando dentro de la organización y los otros 2 nada más fungen como socios capitalistas. Muy bien. Imagínense que el que fallece es uno de los que no está operando la organización. Pero resulta que tiene parte de la empresa, es parte su capital está ahí y por lo tanto es socio y por lo tanto le corresponde a la familia de esa persona tener entonces ahora ahí pues parte del negocio. Pero no ha sido un socio operador, entonces corre el riesgo de que personas ajenas al negocio puedan decidir y tomar decisiones y tener poder de decisión para la empresa sin precisamente conocer o tener el conocimiento del negocio. Entonces, lo que se hace es, se aseguran las 3
y en caso de que fallezca alguna de ellas, simplemente la suma asegurada, el dinero, el activo que ustedes van a tener ahí disponible para cuando suceda ese tipo de situaciones, va a estar en ese momento disponible para hacer la compra de esa parte del negocio a la familia, a los involucrados, y que siga operando la empresa de manera normal. ¿Por qué es importante? Y yo les platicaba y me regreso a la filmina donde hablábamos del flujo. Muchas veces sabemos y tenemos, no sé, empresas que dicen, bueno, mi empresa vale 3 millones, vale 10 millones, vale 15 millones. No quiere decir que ese dinero lo tenga o lo tengan ustedes disponible en el banco. Entonces, pensemos en ese riesgo que si de un momento a otro suceda este tipo de situaciones, ustedes puedan tener ese respaldo y ese flujo de efectivo disponible para que ante la pérdida poder pues afrontar este tipo de situaciones y decirle a la familia, muy bien, aquí está, te compro esta parte que es el porcentaje correspondiente y listo, continuamos con la empresa, ¿no? Es mucho más fácil tomar decisiones si tenemos este tipo de herramientas que al final pues son por aportaciones muy cómodas, tenemos esa posibilidad. No necesita descapitalizarse la empresa en ningún momento para poder hacer frente a este tipo de compromisos. Hasta aquí entonces la parte de información que yo quería compartir. No sé si el contador si quiere agregar algo más a esta información y pues también empezar a escuchar sus dudas, sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, licenciada Virginia. Pues sí, la verdad es que es un tema muy interesante y que va de la mano tanto en la parte financiera como en la parte fiscal. Yo lo vería como una inversión a mediano o largo plazo por esta parte de que debemos trabajarla en un plazo no mayor a 20 años. Actualmente, si tú haces una inversión de este tipo, es totalmente deducible de impuestos. Esto te ayuda a disminuir el pago de tus impuestos como una estrategia fiscal con todas las consideraciones que ya nos platicaste y la empresa se ve beneficiada. Al final del plazo de este tipo de inversiones, pues la empresa realmente, en caso de que no haya sufrido ninguna incidencia el asegurado, pues la empresa recupera realmente su recurso, ¿no? No es un recurso que se pierda. Y eso pues es algo muy importante. Caso contrario, que si la persona llega a indemnizarse, ya sea parcial o totalmente, e incluso puede pues fallecer o algo el asegurado, la empresa no tiene riesgos, ya que financieramente tendría la liquidez, como bien lo comentabas, para poder salir adelante, ya sea pues a lo mejor aplicando, comprando en la parte de los socios, comprando la parte accionaria, en donde el socio pues o la familia del socio no se vería afectada en lo económico, tendría una parte económica para poder solventar su situación. La empresa podría capacitar a una persona que pueda sustituir la actividad de la persona asegurada. Y pues bueno, son beneficios muy importantes que nos da la ley, que nos permite trabajar con ellos y que pues bueno, bajo una buena asesoría, una buena estrategia fiscal, todos los negocios podrían aprovecharla. Recordemos que está muy enfocado a personas morales o empresas. Esto no quiere decir que como persona física no lo puedan hacer. Como persona física también existe la posibilidad, en su momento habría de platicar y yo creo que sería a lo mejor un tema que podríamos platicar después, específicamente el tema enfocado a personas físicas. Ahorita en cuanto a las personas morales o a las empresas, pues yo creo que es de gran utilidad, ¿no? Aprovechar el beneficio, aprovechar la deducción, pegarle por ahí un poquito a los impuestos para que pues no nos veamos pues tan desfalcados en esa parte, ¿no? Yo creo que a muchos de nosotros no nos gusta pagar impuestos porque pues es un socio, el SAT es un socio directo en cuanto piensas en hacer un negocio. Pero pues bueno, ya aquí está la información, esperemos haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, ya sea en lo financiero o en lo fiscal, tanto la licenciada como un servidor estamos aquí para poderles responder. Entonces, pues bueno, se abre la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, por favor puede levantar la mano
y le damos la palabra. Sí, súper importante lo que acaba de compartirnos. A ver, ¿de cuánto es la deducibilidad de la prima de seguro en personas morales? ¿Me permites? Bueno, en esta Sí, parte la deducción totalmente. es al 100%. La deducción es al 100% del valor de la prima que se contrate. No tiene un tope, eso es una ventaja. Lo único que sí hay que hacer y que obviamente la autoridad en algún momento nos solicita es demostrar que ese es el valor que se le da a la persona que estamos asegurando. O sea, no podemos poner un valor que no sea coherente o que no sea congruente con la actividad que estamos determinando o con la cantidad que estamos asegurando. Entonces, no hay un tope, pero sí debe tener una coherencia entre una y la otra. Correcto. Ferner, adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes para todos. Sí tengo un par de dudas. Sí. Por ejemplo, saber si el tiempo de esta prima o de este seguro es forzoso por 20 años o puede ser por menos. Puede ser por menos, qué gran pregunta, y sobre todo cuando hay todavía incertidumbre de, híjole, 20 años, pero qué tal que no dura la empresa 20 años, qué va a pasar, ¿no? Porque como bien lo comenta el contador, es para personas morales, entonces va ligado muy directamente a la empresa. No, hay planes desde un año, inclusive puedes ir comenzando con un año renovable, es decir, para que tengas la posibilidad de estarlo renovando 1, 5, 10 o 20 años. Perdón, nuevamente, al término de los periodos, como tú bien lo mencionas, licenciada, ya sea 1, 3, 5, ¿hay reembolso o se pierde? Sí, depende del tipo de seguro que adquieras, pero están las dos opciones. Está la opción que es únicamente contrates el seguro de vida como tal, básico, o bien que adquieras un plan en donde se obtenga el reembolso al finalizar el periodo y pues obviamente no nada más es un reembolso del dinero pues, que tú estuviste aportando, sino añadido con los rendimientos correspondientes. Bueno, ok. Pues digo, de alguna manera sí me genera interés de manera particular. Espero poder contactarte días subsecuentes de la siguiente semana, pues para ver algunas opciones, ya sea para mi persona o para algunos colaboradores que, como bien lo mencionas, pues sí fungen como una parte clave del negocio de la empresa. Claro, con mucho gusto revisamos la verdad es que hay muchas variables y muchas opciones y muchas, pues, análisis que hacer de manera particular. Digamos que estamos hablando de muchos generales, contador, ¿verdad? Si no me dejara mentir. Pero, por ejemplo, para lograr la permanencia de un colaborador, de un empleado, es un muy buen instrumento. Ha habido casos en donde lo que hemos hecho es, oye, si esta persona clave que ya identificaste dentro de tu empresa, oye, ¿cómo lo puedes, pues cómo puedes hacer que permanezca y que no se vaya a la competencia, que no busque otro trabajo? Ah, pues mira, vamos a asegurarle para que, no sé, en ese plan de 10 años, el reembolso sea para él. Es decir, tú permaneces en la empresa 10 años y este reembolso va a ser totalmente para ti como un bono. Entonces, es un ganar-ganar. La empresa se asegura de que en caso de que fallezca la persona, pues va a tener el dinero de la empresa, pero también va a generar que esa persona permanezca en la empresa por lo menos 10 años para que esa persona obtenga ese bono de alguna manera extra en caso de que se cumpla el plazo y esa persona pues afortunadamente ni falleció ni se invalidó. Entonces hay muchas estrategias que ustedes pueden ir tomando a partir de estas. Es una que acabo de recordar. ¿Qué empresas ofrecen ese tipo de seguro? Pues la mayoría de empresas aseguradoras. Por mi parte, yo me pongo a sus órdenes. Yo tengo una relación, mi socio comercial es Seguros Monterrey New York Life y es con quien pues yo podría estarlos asesorando.
sobre todo por el expertise y pues la permanencia y la estabilidad que tiene esta compañía aseguradora. Es por quien meto las manos por ella, pero pues realmente la gran parte de las compañías aseguradoras tienen este tipo de opciones. Hay que revisar ahí muy bien, que les den una buena asesoría, que puedan guiarlos muy bien y sobre todo pues estar muy, muy en contacto también con su contador. Eso es parte de mis recomendaciones. Correcto. Tú te encuentras en lo que es número de Querétaro. Sí, yo estoy físicamente en Querétaro, pero soy originaria de Pachuca, Hidalgo, y atiendo clientes en Pachuca, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, principalmente. Ok, bueno, pues ya me estaré dando a la tarea de contactarte porque pues sí tengo varios seguros los cuales me gustaría platicarlos contigo. Claro. Y saber pues si existe, pues más allá de una oferta económica, más que nada de mayores alcances o prestaciones, ¿no? Por supuesto, utilícenme con mucho gusto como auditora, como asesora de incluso productos que ya con los que ya cuentan. Con mucho gusto, pues yo podré guiarlos y darles mis comentarios al respecto. Ok, gracias, te agradezco. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Respecto a la pregunta que yo les decía, si alguien había heredado la empresa, imagínense que al momento que la heredaron, ya sea porque falleció el dueño anterior, imagínense que lo hubieran heredado con unos 3, 5 o 10 millones extras para poder operar el negocio. Pues yo creo que a nadie le caería mal, ¿no? Contador, dígame. No, no sé si Ferner quería con... No, ¿verdad? Ya. Ya es Fernando, dejó la mano arriba, pero ya. Perfecto. Perdón, sí. No, está bien. Sí, pues bueno, este tipo de pláticas yo creo que son muy importantes. También es importante mencionar que no es una prestación directa a los trabajadores, o sea, no se puede otorgar de manera general. Yo creo que es un punto muy importante, ya que pues su nombre lo indica, su nombre comercial, por así decirlo, es hombre clave, ¿no? Entonces, tendríamos que identificar en la empresa quién o quiénes son, porque pueden ser uno o pueden ser varios. Ya lo comentábamos en la plática, puede ser un socio, puede ser un colaborador, alguien que justifique realmente su relación con la empresa, es quien podrá ser sujeto de aseguramiento. Y recalco, pues no es una prestación directa a los trabajadores. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario? Así es, pues es utilizar este tipo de instrumentos financieros, sobre todo, me gusta decir, es poner dinero donde casi nunca hay, ¿no? O sea, cuando pasan este tipo de imprevistos es cuando no hay dinero para poder solventar este tipo de situaciones. Ya no veo ninguna otra pregunta ni mano levantada. No. Sí, ya tenemos aquí otra. Ya ahí está otra Como de Rubén. pyme y pequeña me interesaría el tema, pero para personas físicas en un futuro estaré pendiente. Sí, sí hay opciones, como bien lo comentaba el contador, para como persona física poder tener planes deducibles de impuestos y más allá de eso, como yo comentaba, poder ir protegiendo el patrimonio de cada uno de ustedes, ¿no? Siempre tomemos eso como la cereza del pastel, estar informados que existe esa posibilidad, porque muchas veces, pues, hay quien tiene este tipo de planes y no los hace deducibles por desconocimiento y pues eso sí sería como el peor pecado, ¿no? Entonces, siempre acercarse con especialistas, estar muy atentos y de la mano trabajar con ellos. Y por mi parte, pues creo que he hecho pues muy buena mancuerna con el contador para poder, en caso de que pues ustedes, ya sea que ya sean clientes de Bagma, pues poder trabajar en conjunto y por supuesto cada quien con su expertise, yo poder atender los requerimientos que llegara a necesitar el contador para poder cumplir con los requisitos legales y que esto se pueda cumplir como ustedes lo requieren. Pues bueno, si no hay más preguntas, yo agradezco el tiempo de todos y cada uno de ustedes. Agradezco de antemano a la licenciada
Virginia Hernández su tiempo, su colaboración con BACMA para poder llevar a cabo este webinar. Y pues ojalá en un futuro nos puedan acompañar en los siguientes webinars que vamos a hacer. Tenemos sus datos de contacto. Si alguien requiere mayor información, con gusto me pueden contactar en el celular o al celular de la licenciada Vicky para poderles ampliar las opciones que pudieran tener en base a sus negocios. Sí, me encantó poder compartir esto con ustedes. Agradezco mucho las preguntas, agradezco el interés, sobre todo que ustedes estén atentos a poderse informar y a poder ampliar un poquito más las cosas los beneficios que ustedes pudieran obtener con todo esto que ya existe. No hay que descubrir el hilo negro, ya existe, nada más hay que saberlo utilizar, hay que saberlo manejar. Y regreso, muy importante y de mucho reforzamiento, la visión de su negocio y más atrás la visión de personal, ¿no? Porque tiene que ir también alineada, es hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Todo esto nos va a ir dando también respuestas de aquellas decisiones que vamos a ir tomando. Les agradezco muchísimo también el tiempo y sobre todo la invitación al contador Miguel. Y este espacio también con ustedes, la confianza de poder compartir con sus clientes, con pues, todos sus contactos en redes. Lo aprecio mucho y lo valoro también. Pues muchísimas gracias. Creo que hay una pregunta más. No, ya sería todo. No, ya no. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me quedo unos minutos más. Creo que sí hay. Si alguien tiene alguna duda más, aquí vamos a estar. Sí. Sí hay. Aquí están. Dice, ¿me apoyas con alguna presentación de los servicios y alcances para pymes? Sí, más allá de eso, me gustaría poder, con gusto, poder tener una sesión, porque no hay como tal una receta, ¿verdad, contador? Como diciendo, o sea, es pyme, pero más bien, por ejemplo, este tipo de instrumentos financieros que comentamos es asegurar a la persona, pero la persona mucho depende de la edad, de qué suma asegurada van a requerir, etcétera, para poder armar ya un plan súper personalizado. Con mucho gusto yo me pongo en contacto contigo, Grupo Nerva. Sí, Fer, también. Muchísimas gracias, excelente posición. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy pendiente para personas físicas. Pues ya está, contador, ya nos comprometieron. Le ponemos fecha próximamente. Perfecto, sí, porque la verdad también hay muy buenas herramientas que pues hay que usar porque ahora sí que hay que hacer un poquito más amigos del SAT, ya no tanto hablar tan feo del SAT, luego tenemos muchos malos comentarios, más bien hay que saber utilizar este tipo de herramientas para que sea pues, también parte de nuestros amigos, ¿verdad? Sí, claro, se vuelve una herramienta y como lo comentabas un momento de inversión, ¿no? Muchas veces me preguntan cuáles son los medios en donde podrían invertir como personas físicas, cambiando un poquito el tema, y pues esta sería una opción, ¿no? Los instrumentos o lo que son los seguros podrían ser una opción, teniendo ya ahí las consideraciones de cada uno. En el caso de personas físicas, entonces, pues vamos a preparar el siguiente webinar con este tema. Excelente. Unos minutitos más, ¿qué tal que si hay alguna otra pregunta? Estoy viendo mis notas para ver si no se me pasó a nadie. Parece que no. Pero parece que no. Muchas gracias, María José, por el comentario. Gracias, muy buena presentación. Ay, gracias, María José. Y pues sí, siempre tener en cuenta a aquella persona y pues algo que quizá no mencioné, digo, al final no estábamos hablando de incentivar el recurso humano, pero pues es parte de, es importante que pues no le tengamos miedo a apostarle al recurso humano, invertirle en su capacitación, invertir en que estén creciendo dentro del negocio. Muchas veces es ese miedo de, híjole, pero qué tal que lo capacito de más y después se me va.
pues este tipo de herramientas nos pueden ir de alguna manera sopesando eso, equilibrando ese riesgo que pues por supuesto las empresas tienen. Pero en alguna cita, no recuerdo quién lo dijo, es qué peligroso es poder capacitar a alguien y que se vaya, pero creo que es mucho más peligroso no capacitarlo y que se quede. Sí, claro. ¿No? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues ubiquen bien al que conoce su marca, a las personas símbolo, a aquellos que traen a los mejores clientes, pues tenerlos ahí muy bien identificados y pues como empresa ahí respaldarse, ¿no? Perfecto. Crista también, muchas gracias por el comentario. Fer, dime, ¿o ya no? Como que vi que levantaste nuevamente la No, mano. ya yo te contacto de vía particular, ¿no? Ah, Saludos. perfecto. Saludos. Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto, pues creo que ahora sí sería todo. Los dejamos ir a continuar con sus actividades. Nos vemos en el siguiente webinar. Agradezco el apoyo, la disponibilidad de tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes y felicidades por participar. Gracias. Pues ahora sí, dando las 5:56, doy por terminada la sesión. Cierro esta reunión. Muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Con mucho gusto podremos ir continuando la comunicación. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde y que no les lleva mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.